Buenos días a todos y a todas. Buenos días a la gente del streaming. Encantado de estar aquí. Después de ver el nivel del resto de ponencias, creo que tengo que contar y tengo que hacer un esfuerzo, pero vamos a por ello, ¿de acuerdo? En primer lugar, antes siquiera de presentarme, quiero presentar a Rocking, que es la empresa que represento y que aquí creo que tiene mucho que aportar. Estamos trabajando, estamos haciendo un esfuerzo bastante potente en intentar construir el equipo de growth más potente del mundo. Os lo contamos con este vídeo. Three, two, one, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a coke with my rum? 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the coke. 3, 2, 1, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a coke with my rum? Chick a fake ID. Chick a fake ID. Chick a fake ID. Some boys wanna hate, but you can't even contemplate. We all down, the best in town, so you gotta get lit to the champion sound. Bueno, en Rocking somos, dentro del equipo de growth, diferentes áreas de negocio. Analítica, seguridad, media, tech, DNA, que es la parte creativa, y lab. Y ahora, desde hace poco, se ha unido la parte que más represento yo, que es Magical, que es toda la área de influencia dentro de lo que es tanto data como data science, tanto data como análisis digital como data science. Este soy yo, Cayetano Torres, tengo más de 15 años de experiencia en formación de marketing digital, he estado llevando proyectos de tanto Unión Europea como de agencias privadas. En el año 2011 decidí fundar mi compañía y desde este año 2023 somos miembros del equipo Rocking. Algunos de nuestros clientes, creo que algunos los conoceréis, es probable que incluso con algunos compartamos agencia. Y bueno, el propósito de la sesión de hoy es cómo nosotros, yo quiero hacer aquí un llamamiento a la parte pragmática, a la parte que realmente estamos desarrollando nosotros, cómo nosotros aplicamos modelos predictivos dentro de nuestros clientes y siempre enfocado al plano de la analítica digital, ¿de acuerdo? Es una charla un poco más enfocada a eso, a contar un poco cómo nosotros funcionamos. Quiero arrancar con esta pequeña introducción, un poco también dedicada a todos los que estamos aquí hoy. Si nosotros lanzamos una moneda al aire, pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Puede pasar, en condiciones normales, que salga o cara o cruz. Pero también puede ocurrir que ocurra canto. Sé que es una posibilidad muy rara, muy pequeña, pero dentro de los términos de posibilidades, son las posibilidades que nosotros tenemos que tener en cuenta como analistas, como profesionales que trabajamos con intentar predecir qué va a ocurrir en el futuro, ¿de acuerdo? Yo esta charla, de hecho, se la dedico precisamente a todos los que hayan pensado en algún momento canto. Sé que es una opción difícil, sé que es una opción que dentro de lo que es toda la parte del dato, como que puede ser una posibilidad muy pequeña, pero aquellos que quieran dar este salto a este mundo tienen que aprender a pensar precisamente en esta pequeña posibilidad. Tienen que empezar a entender que tenemos que contar con cuanta más información mejor y cuanto más casos probabilísticos para poder decidir un futuro claro en relación a lo que nosotros estemos haciendo en contenido digital, ¿de acuerdo? Y en marketing digital. Vale. Por lo tanto, como decía, la charla es modelos predictivos en analítica digital. A mí me ocurre mucho un fenómeno y es que cuando veo una sesión que no se suele contar muchas veces, no se suele introducir el concepto de lo que va, es decir, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, el análisis predictivo no es ni más ni menos que una técnica, en este caso, fijaros que yo incluso lo incluiría dentro del marketing digital, dado el contexto en el que estamos, en la cual nosotros debemos intentar inferir toda la información necesaria para poder predecir qué puede ocurrir en un futuro, con una estrategia publicitaria, con un modelo de funcionamiento de un cliente. ¿Cómo funciona? Gracias a la recopilación
de información, gracias a lo que se llama el tránsito de datos y establecer modelos con los datos. Cuanto más datos mejor, suena como un exabrupto. Ahí, evidentemente, habrá que utilizar un framework que ahora veremos. De hecho, cuando más data tengamos y más información consigamos generar, podemos establecer ciertos modelos. Estos modelos se pueden y se deben, de hecho, amparar en diferentes técnicas. Muchas de ellas creo que en la sesión de hoy la había hablado algunos de los compañeros y compañeras que habéis subido. No me quiero enrollar mucho, pero desde luego todo lo que sea Machine Learning nos va a poder ayudar. Entended siempre el Machine Learning como aquella tecnología que nos va a permitir desentrañar datos incluso para la que no está preparada a recoger información. Inteligencia artificial, no me voy a enrollar mucho en el tema porque, reitero, creo que ya algunos compañeros de los que han salido aquí esta mañana lo han hecho de una forma soberbia. Y modelo estadístico, algo que parece como muy clásico. Yo estoy convencido que aquello y aquella que hayáis estado en algún tipo de universidad, facultad, habréis trabajado con estadística. Y la estadística a día de hoy, para mí como analista, es un elemento fundamental y clave para poder ampararnos en realmente tener cierta soltura matemática para poder defender con números qué es lo que puede llegar a ocurrir. El segundo punto de la presentación es el framework con el que trabajamos para definir nosotros nuestros modelos analíticos. Sirva también como un modelo, si me permitís la expresión, técnico para poder trabajar con orden cualquier proyecto de modelos predictivos. El primer punto es la hipótesis de partida. Yo estoy harto de ver proyectos diariamente que caen porque no tienen un buen planteamiento métrico, un buen planteamiento de qué es lo que quiero medir, con qué me quiero quedar, qué quiero trabajar en términos de predicción. Y esta primera fase de definir una hipótesis, ver qué queremos medir, entiendo que es absolutamente fundamental. Reitero que muchos proyectos caen porque no se tiene claro exactamente qué se quiere medir, cuál es la fenomenología que yo quiero predecir. El segundo punto de información es la definición de las fuentes de datos, es decir, qué vamos a recoger. Los proyectos, cuando no caen porque la parte inicial esté bien configurada, pueden a veces caer porque las fuentes de datos que se están tomando, con fuentes de datos me refiero a todo el ecosistema métrico que nos permita recoger información, no esté correctamente definido. Y luego, por supuesto, los contenedores de información que vamos a utilizar en el corto plazo para extraer y trabajar con los modelos técnicos que decía antes. Pues ya sabéis, BigQuery y todas las herramientas de tecnología de repositorio de datos con las que trabajemos. El siguiente punto es el punto de procesado y normalización de datos. Tened en cuenta que cuando trabajamos con datos podemos trabajar con datos normalizados y datos no normalizados. Hay datos que están perfectamente estructurados, se pueden recoger, se pueden procesar, hay otros que no. Hay otros datos que están en otras fuentes de datos basadas quizá en análisis cualitativo, recogida de texto, imágenes, y eso también hay que procesarlo a efectos de normalización. Cuando normalicemos datos es cuando realmente vamos a tener en la evolución del framework toda la parte de información necesaria para tener solidez de datos y seguir defendiendo los siguientes puntos. El cuarto punto, y entiendo que es fundamental también, es la creación y aplicación de modelos dependientes. Es decir, empezar a aplicar ciertos modelos que nos permitan definir exactamente qué es lo que va o inferir o ocurrir. Y por último, pero no menos importante, la validación del modelo. Es decir, entender que allá donde nosotros hemos generado una aplicación de ciertos modelos, hemos, como se dice en el argot nuestro, hemos pintado los datos, hemos definido todos los cuadros de visualización que nos permiten entender qué fenómenos están ocurriendo, pasan por un punto fundamental de validación del dato. Si no hay validación del dato, el modelo predictivo quizá no tenga la solidez y la consolidación de información que necesitamos. Y es un punto clave el tener la certeza de que tu predicción se está cumpliendo, puedes aplicar los modelos vistos en el punto 4 y, a la postre, poder tener eficiencia en la data que estás dándole a tu cliente. En este caso, los nuestros. Y ya voy terminando.
las técnicas básicas que nosotros aplicamos dentro del modelaje predictivo, ¿de acuerdo? Muchas de ellas, yo reitero, siempre me suelo amparar en la estadística como fenomenología, porque al final es la ciencia madre que nos está permitiendo a todos los que trabajamos con datos en tener un modelaje correcto. El primero de los modelos que se suele utilizar cuando se trabaja, por ejemplo, con fenómenos evolutivos es la regresión. Reitero que muchos y muchas de vosotros y vosotras lo habréis visto en vuestras carreras, en vuestras facultades, incluso trabajaréis con ello. La regresión nos permite entender fenómenos dependientes dentro de una evolución. Casos concretos de aplicación. El análisis de los e-commerce, por ejemplo. El análisis del e-commerce manifiesta un fenómeno evolutivo, transacciones, en base a una serie de hits, de puntos de información, que son los que realmente nos van a permitir entender, en términos de predicción, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Podría citar diferentes ejemplos de e-commerce, pero como tenemos tantos y no quiero que un cliente diga ha citado mi ejemplo y otro no lo cita, prefiero no citarlos, ¿de acuerdo? El siguiente punto es toda la trama de árboles de decisiones. Los árboles de decisiones, como su propio nombre indican, nos permiten enfrentarnos a la disyuntiva que le podemos poner a un usuario a la hora de generar tránsito de información y la consiguiente toma de datos. Aquí tenemos un caso concreto, trabajamos con una editorial de autoedición, es la editorial Círculo Rojo, suena así, pero es la editorial que más libros publica de autoedición en toda Europa. Nosotros estamos utilizando para ello y para hacer una estrategia de crecimiento desde el año 2015 hasta el día de hoy, reitero, es la agencia que más libros vende de toda Europa, basado en todo lo que es el análisis de árboles de decisiones, entendiendo desde que se capta una persona interesada en la publicación, que ya os cito, que es un segmento extremadamente complicado porque no hay tanta gente que se quiere presentar a soy editor y quiero escribir un libro, entender esa audiencia, entender cómo nosotros trabajamos dicha audiencia en relación a las cosas que le permitimos hacer dentro de toda nuestra estrategia digital y toda esa data que hemos recopilado nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. Evidentemente un trabajo, permitidme la expresión también, árido, pero entendemos que merece absolutamente la pena. Y ya con este último ejemplo termino, que veo que el reloj me está tratando bien hoy. Las redes neuronales. Ya han hablado también algunos compañeros y compañeras que han subido aquí de las redes neuronales. No quiero ponerme, repito, a nivel técnico, pero cuando trabajamos con modelos no lineales, con modelos donde no exista una correlación clara, las redes neuronales, además de toda la parte, todo el marco teórico que se ha explicado antes, tienen una traslación al análisis y al dato en un punto muy interesante. Lamentablemente no puedo decir el cliente porque tengo un NDA firmado con ellos, imagino que a muchos y a muchos de vosotros pasará también, pero sí puedo contar un caso de un medio de comunicación bastante conocido, donde trabajamos un proyecto de análisis de datos bajo redes neuronales, donde nos pedían un pool de información. Este pool de información era el siguiente. Querían entender muy bien cómo cuando se hablaba de una determinada línea de contenido dentro de la línea editorial de medio de comunicación, los usuarios reaccionaban en cuanto a captación y, por supuesto, se propagaba a explotar otros tipos de contenido. Esto era extremadamente útil para este medio de comunicación para saber, cuando tenían que hablar de unos determinados temas muy candentes, qué contenido heredado tenían luego que publicar para poder tener una línea editorial mucho más consecuente dentro de todo el marco de escritores, editores, dentro del grupo de comunicación, y les permitía entender de manera clara cómo cuando se forzaba un determinado tema se podían conseguir otros objetivos de consumo de contenido dentro de este medio de comunicación. Pues en este punto me voy despidiendo ya. Agradezco a todos y a todas la presencia. Por supuesto, a todos los que estáis en streaming también agradezco que hayáis puesto un rato de vuestro tiempo en vernos y os dejo también con el resto de ponencia. Muchísimas gracias y buenos días.